están mis hermanos? Buenas noches. Bienvenido al canal Volviendo al Fundamento. Bueno, en esta oportunidad quería conversar con ustedes acerca de pues todo lo que estamos pasando en el mundo, esta cuarentena y bueno, esto que está aconteciendo que para nadie ya es un secreto. Bueno, realmente hay muchas cosas que se han dicho, hay muchas cosas que escuchamos decir y la verdad, pues tengo mucho que decir también, ¿no? He estado preparando este video y he querido como aportar algo, ¿no? Para las personas que están preguntándose muchas cosas, ¿no? En cuanto a por qué es toda esta pandemia, por qué ha sucedido todo esto, si es un castigo de Dios, si no es un castigo de Dios, si es la naturaleza, o como dicen otros, pues, que es la naturaleza, o simplemente que es la casualidad, o simplemente son cosas que pasan. Entonces, si nosotros creemos en el Señor, si entendemos que Dios es el que ha creado los cielos y la tierra, siempre tenemos que entender y pensar que todo lo que está aconteciendo es porque Él está haciendo algo, ¿sí? Él está haciendo algo. Él tiene un propósito, siempre ha tenido un propósito desde antes de crearnos y crear este planeta y este universo en el que vivimos. Dios ha tenido un plan con todo lo que hace, ¿sí? Hay otros hermanos que atribuyen todo esto solamente a Satanás y ponen a Dios como muy chiquito, muy pequeñito, y ponen a Satanás como muy grande y le restan como la autoridad a Dios, la autoridad que Él tiene, indistintamente de lo que nosotros digamos. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia y uno se da cuenta de todo lo que ha hecho Dios en la historia, uno se da cuenta de que Él es el que gobierna todas las cosas. Él es el que gobierna todas las cosas. Y, y todo lo que sucede, pues, es por voluntad de Él, porque Él lo ha decretado todo, ¿sí? Él es el que gobierna todo lo que ocurre en el mundo. Satanás no puede ir por encima de Dios cuando quiere hacer algo. Él tiene que siempre pedirle permiso a Dios. Hay versículos bíblicos que apoyan todo esto que les voy a mencionar. No les voy a mencionar nada de mi propia opinión. Yo quiero que sea la Biblia la que nos hable. Entonces, mis hermanos, la invitación es a confiar en el Señor, a confiar. Si Jesucristo dijo en Mateos capítulo 6 que no debemos afanarnos por nada, ¿sí? Porque Dios sabe todas las necesidades que tenemos, sino que debemos buscar su reino y su justicia y que todas las demás cosas serán añadidas. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer. Si nosotros nos preocupamos, estamos digamos, desobedeciendo ese mandato. No os afanéis, dice el Señor. No debemos preocuparnos. Entonces, debemos poner nuestro corazón en las manos del Señor, porque Él tiene control de todas las cosas. ¿Sí? Realmente no deja de impresionarme todo lo que está ocurriendo. Yo soy también un espectador, pero también pues estoy viviendo las consecuencias de todo lo que está sucediendo. Y la invitación es a que no te dejes, preocupar, ni te dejes angustiar por nada de lo que diga la gente. Tú tienes que pensar
que si Dios es rey del universo, como dice su palabra, Él gobierna, Él juzga las naciones, Él tiene control absoluto de todo lo que sucede en este mundo, en el universo y en el cielo. Cielo y tierra son de Él y Él gobierna en todo lugar. Todo lo que Él ha creado, Él gobierna. No podemos decir que Satanás es más poderoso que Dios, porque eso no es la realidad bíblica, no es la verdad. Satanás es un ser creado. Fue un ángel que Dios creó y se rebeló contra Dios, queriendo ser como Dios. Y entonces simplemente fue desterrado del cielo por su pecado. Y así como Dios lo creó, pues igualmente sus días van a terminar atado, amarrado en el abismo, donde Dios lo va a echar a él y a sus demonios, y más nunca se va a saber de él, ¿sí? Viviremos con Dios en la gloria eternamente. Pero mientras tanto, estemos en esta vida, va a haber sufrimiento. Van a haber dichas y van a haber gozo, porque los que buscamos al Señor, pues tendremos ese disfrute de estar con el Señor. El Señor es nuestro gozo, nuestra alegría. Pero sin embargo, también va a haber aflicción. Jesucristo lo dijo, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sé que quizás es muy fácil decirlo, pero es la palabra de Dios y tenemos que creerla. Y si aún a pesar de eso hay angustia en tu corazón, yo te invito a que ores. Te invito a que busques ese versículo, que quizás te lo voy a poder compartir aquí en esta parte, para que lo medites. Pero que basado en ese versículo, ores al Señor y le digas: Señor, todavía tengo angustia, perdóname. Quiero confiar en ti, ayúdame en mi debilidad, ¿sí? Y Dios, yo sé muy bien que Dios no va a dejar esa oración sin contestar, porque estás orando conforme a su voluntad. Entonces, la invitación es esa: confía en el Señor y no te dejes afanar, no te dejes angustiar por lo que ves en televisión, por lo que ves en las redes sociales, los mensajes que llegan a tu celular por WhatsApp quizás, que lo único que te van a producir es angustia. Otros dicen: no, ya se descubrió la cura, no se descubrió, son tantos muertos, son tantos recuperados, hay tanta cantidad de infectados, y eso te crea incertidumbre. Pero mi invitación es a que te enfoques mucho más y pienses principalmente en lo que Dios dice en su palabra, en quién es Dios y que Él gobierna sobre todas las cosas, que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que sostiene todas las cosas. Tú estás vivo porque Jesús te sostiene. Acuérdate que todo el mundo fue creado por medio de Cristo, ¿sí? Fue hecho por medio de Él y para Él. Entonces, no desistamos, hermano, no desistamos. Y tú que me estás escuchando, que quizás tú no crees en el Señor Jesucristo, no crees en esto de la Biblia, no crees en Dios, yo te invito a que te examines, examínate. Tu vida no debe ser nada agradable, tu vida debe ser muy tormentosa. Tu conciencia debe estarte acusando a cada momento del pecado que hay en ti, de la maldad que tú haces, de todos esos deseos pecaminosos y toda esa maldad que hay en tu corazón. Yo te invito, y el mismo Señor te ordena, te dice: ven a mí, porque tú eres enemigo, tú eres mi enemigo. Te invito a que no seas más enemigo del Señor, sino que por un momento decidas venir a la palabra de Dios y leer. ¿Y qué vas a leer?
Mira, si tú quieres leer, empieza si quieres con Romanos, lee Romanos, el libro de Romanos, empieza a leerlo y te vas a dar cuenta de lo que Dios dice acerca de la humanidad, de tu maldad, de la actitud de Dios ante tu pecado. Y no solo eso, sino también sigue leyendo y vas a ver que viene un juicio, pero que Dios es bondadoso, paciente y tolerante con tu pecado. Y también te muestra la salvación que hay, la respuesta a toda esa situación de maldad en tu corazón, en tu vida y en el mundo entero. La respuesta es Jesucristo. La respuesta es Jesucristo. Y lo que te pide Dios es que tú deposites tu fe en el sacrificio que Dios hizo, que Jesús hizo en la cruz. Porque ese sacrificio fue la paga por tu pecado y por el pecado de toda la humanidad. Pero es necesario que individualmente cada uno crea en el Señor Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo. Reconoce delante de Dios que eres pecador, que le has ofendido. Recuerda que tú no te creaste a ti mismo, Él te creó. Y por lo tanto tú debes darle cuenta a Él de la vida que Él te ha dado. Entonces, no vivas más en tu pecado. Vuélvete a Él. Busca a Jesucristo. La palabra del Señor dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si alguien no cree en Jesucristo, ya se ha condenado, porque no creyó en el Hijo unigénito de Dios. ¿Sí? Y la ira, si tú no crees en el Señor Jesucristo, la ira del Padre está sobre ti. Está sobre ti y no te tendrá por inocente. Pero si tú reconoces tu pecado y tú entiendes y ves claramente y te avergüenzas de tu pecado y confiesas tu pecado delante del Señor y dices y reconoces y crees que el sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue para pagar la condena de ese pecado que tú has cometido y que has practicado toda tu vida. Y que no solo eso, sino que Jesucristo resucitó de entre los muertos y está vivo y está sentado a la diestra de Dios. Si tú crees que Jesucristo es la gloria del Padre, es la imagen y la sustancia de Dios Padre, y que Él está en una unión perfecta y por lo tanto Él es Dios sobre todas las cosas, que vino en forma de su Hijo para venir a morir en la cruz y morir por ese pecado. Si tú crees eso, entonces has pasado de muerte a vida. Y Dios te va a transformar tu corazón y va a depositar su Espíritu Santo en ti y te va a dar una nueva vida. Las cosas viejas van a pasar y aquí todas las cosas van a ser hechas nuevas. Entonces no tengas miedo de la pandemia. Ten miedo de un Dios airado que puede hacerte pagar por tu pecado tarde o temprano, sea en vida, sea en muerte, principalmente en muerte. Pero mientras tanto, Él va a mostrarte su bondad, su misericordia, su tolerancia, su paciencia. ¿Para qué? Para que te arrepientas. Para que te arrepientas. Todo eso, toda esa ira está siendo contenida contra ti. Para que te arrepientas, para darte la oportunidad de que tú te arrepientas, de que puedas ver a Cristo, para que puedas conocer el Evangelio. Entonces, deja el orgullo a un lado. Deja tus propias convicciones a un lado y decídete a creer. Decídete a indagar, a profundizar en el mensaje del Evangelio, que es un mensaje de salvación,
Dios está teniendo misericordia de ti principalmente al hacerte conocer el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Entonces, si hay alguna pregunta, pues puedes hacerla debajo de este video y con mucho gusto pues trataré de responderla bíblicamente con la palabra de Dios. Bueno, te sigo invitando para que puedas ver todos los demás videos que voy a estar subiendo y que quizás en algún momento podamos hacer una reunión en vivo, pues si ustedes lo desean, para poder conversar acerca del Evangelio, acerca de Cristo, acerca de quién es Dios, de cómo estudiar la palabra de Dios, de cómo creer en Él, de cómo puedes cambiar, cómo Él puede cambiar tu vida, ¿sí? Para que vivas para Él, para su gloria, porque es para eso que nos creó, para vivir para su gloria, para la alabanza de su gloria. Entonces, bueno, mis amados hermanos, amigos también que me ven, muchas gracias por este tiempo y que tengan muy buenas noches y espero verles pronto y que podamos conversar. Hasta luego, Dios les bendiga. Chao.